Bendecido. Amén. Gracias a Dios. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 23. Un salmo muy bonito, ¿verdad? Salmo 23:1. En ese versículo se va a basar el tema de hoy. Y ya cuando lo tengan, un fuerte amén. Amén. Yo creo que este versículo todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice? Sin ver la Biblia. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Qué lindo, ¿verdad? Yo sé que Carlita se lo sabe de memoria. Todos lo sabemos de memoria, yo creo. Un salmo muy bonito. Y este salmo fue escrito por David. Y este salmo es la expresión más linda que tiene la palabra de Dios para referirse al amor de Dios por su pueblo. Y aunque en más historias de la Biblia Dios se asemeja o se compara con otras cosas para demostrar su amor, el amor de un pastor por su rebaño es lo que más está impregnado en todas las historias de la Biblia. Porque Dios se asemeja a veces, ¿verdad? ¿Con qué lo podemos comparar? El amor de un padre a un hijo, el amor como dice, ejemplifica como la gallina por los pollitos, cómo los cuida. ¿Cómo qué otro ejemplo podríamos dar? No tiene comparación. Como un león lo ejemplifica también, No tiene ¿verdad? comparación al amor de Dios. ¿Cómo qué otra cosa podríamos pensar? La palabra de Dios da muchos ejemplos, ¿verdad? Pero el ejemplo que más se da es el ejemplo del pastor. Y esa es una relación muy bonita. Cuando me puse a estudiar el Salmo 23, el versículo 1, me di cuenta de algo tan lindo y aprendí que David estaba reflejando una relación bien estrecha entre él y Dios. Y que cuando David dijo, Jehová es mi pastor, él se estaba reconociendo como una oveja. Y primero vamos a ver cuál es el trabajo de un pastor. Vayamos a Juan 10, versículo 11. Juan 10. Versículo 11. Y dice así. ¿Alguien que lo tenga? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Amén. Y saben que cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Habla de que un pastor protege. Un pastor cuando da su vida para cuidar a las ovejas está cuidando. Dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor, dice otra vez, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Podemos ver cómo hay una relación mutua entre el pastor y la ovejita. El pastor dice que cuida, el pastor guía, porque las ovejitas no son como las vacas, ¿verdad? Las vacas hay que guiarlas. Si alguien cuidó vacas de acá, ustedes se recuerdan que el que arreaba las vacas iba atrás. Pero el pastor va adelante. O sea que el pastor guía. El pastor dice cuida a las ovejas. Y el pastor provee para las ovejas. Esas son tres cosas fundamentales que hace un pastor por sus ovejitas. Las guía, ¿qué otra cosa? Las cuida y les provee. Las guía, las cuida y las provee. Porque una ovejita, ahora vamos a ver la descripción de las ovejitas.
no saben cómo librarse, no saben cómo defenderse. Entonces podemos ver que las ovejitas son, ¿cómo? Ignorantes, Indefensas. son impotentes, ellas no pueden salvarse cuando se meten en problemas, solo se ponen a balar y a balar. Y son dependientes. Esas tres cosas. ¿Cómo es el pastor? Guía, cuida y provee. ¿Y cómo son las ovejitas? Ignorantes, impotentes y dependientes. Ignorantes es porque una ovejita no sabe. Eso quiere decir, una ovejita no sabe y se mete en peligro, se expone al peligro. Y cuando está atorada ahí entre el arbusto, no sabe cómo salir del problema. Y cuando está atrapada, es impotente, ella no puede solita, necesita ayuda. O sea, que es dependiente de necesita. Y Dios compara a su pueblo como las ovejas. Nosotros podemos ver en Isaías 53:6 dice que todos nos descarriamos Como ovejas. como ovejas, toditos. A veces no sabemos qué hacer con nuestra vida, a veces no sabemos cómo salir de nuestros problemas y a veces nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda. Y solo Dios puede rescatarnos. Amén. Ahora podemos ver por qué David se sentía tan relacionado con la vida del pastor, y porque cuando él dice Jehová es mi pastor, él está reconociendo que él ignora mucho las consecuencias del pecado, y cuando se metió en problemas no podía salvarse él solo, y reconoció que necesitaba ayuda de Dios. Por eso dijo, Jehová es mi pastor. Y cada uno de nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Cada uno de nosotros somos impotentes para salvarnos nosotros mismos. Dice su palabra que aunque nos amontonemos con jabón y nos bañemos con lejía, el pecado está siempre en nosotros. Entonces nosotros no nos podemos salvar. Somos impotentes y somos dependientes porque necesitamos la ayuda de Dios. Y es esa relación maravillosa que Dios expresa en su palabra de cómo Dios es nuestro pastor. Y por eso Él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el buen pastor dice que le habla a las ovejitas. ¿Y las ovejitas qué hacen? Conocen su voz. Saben que yo vi un experimento de un hombre que quiso demostrar esta teoría, que las ovejitas escuchan la voz únicamente de su pastor. Y el video está un poquito largo, pero ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube. Y llegan otras personas y las llaman a las ovejas de la misma manera en que el pastor llama a sus ovejitas, pero las ovejas ni se mueven. Y llega otra persona y hace lo mismo. Llegaron como 3, 4 personas y llamaban a las ovejitas de la misma manera que las llamaba el pastor, pero las ovejitas seguían comiendo y ni siquiera se movían. Pero cuando las llamó su pastor, todas levantaron la cabeza y vinieron hacia donde él estaba. Qué maravillosa manera de querer nuestro Dios mostrarse ante nosotros. Qué lindo que Él nos ve como ovejitas indefensas, que necesitamos ayuda, que somos dependientes de Él, que somos impotentes y que no sabemos. No sabemos. Por eso necesitamos la sabiduría de nuestro Señor. Y fíjense que David, por eso
se le llama a David que era conforme al corazón de Jehová? Porque David entendió perfectamente las dos etapas por las que Cristo, nuestro Salvador, iba a pasar. Cuando David era pequeño, ¿era qué? ¿Qué era el trabajo de David de pequeño? Era pastor de ovejas. Y la historia cuenta que David defendía sus ovejitas de los leones, de los osos. Él daba su vida, dice, por su rebaño. Pero cuando él creció, él se reconoció a sí mismo como una oveja que necesitaba de un pastor. Por eso dijo el Salmo 23, Jehová es mi pastor. David reconocía que necesitaba ayuda de Dios, que él era impotente y que él era dependiente de Jesús. Y Jesús fue también pastor y oveja, solo que fue inverso. Jesús, fíjense, se hizo pequeño, el Cordero de Dios. Cordero es una ovejita joven. Dios se despojó de su grandeza, dice su palabra en Filipenses 2, y se hizo siervo. Y él fue un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan. Y cuando Jesús dio su vida, como dice Juan 10, cuando él dio su vida por las ovejas, él se convirtió en nuestro pastor. Entonces vemos ahora por qué David se le llamaba que era el hombre conforme al corazón de Jehová. Él entendía esas dos fases, el ser pastor y el ser oveja. Y nuestro Salvador fue el Cordero que dio su vida por nosotros y ahora es nuestro pastor. Amén. El Salmo 77, 20. Salmo 77, 20. Si alguien encuentra primero, me lo lee, por favor. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Nosotros podemos ver cómo Dios ejemplifica nuevamente aquí cómo Él condujo a su pueblo cuando lo liberó. Como ovejas, dice, las condujo por el desierto. Y nosotros en la historia que estamos estudiando ahorita podemos ver cómo Dios guió a su pueblo, cómo Dios cuidó a su pueblo y cómo Dios proveyó para su pueblo, porque ellos estaban en el desierto. Y saben que algo muy importante, cuando nosotros reconocemos que somos ovejitas del Señor, Dios nos va a guiar al desierto, porque Él necesita que nosotros aprendamos a depender de Él. Dios quiere mostrarnos que Él nos guía, que Él nos cuida, que Él nos provee. De la misma manera como sacó al pueblo de Egipto, Dios los guió hacia el desierto. Y lo hermoso que vamos a estudiar la próxima semana dice cómo Dios ponía una nube para que los guiara y los cuidara. Y cuando los egipcios lo iban siguiendo, hubo una nube entre medio de ellos que los protegió y no permitió que los egipcios alcanzaran a los israelitas. Y cuando ellos pasaron hambre, Él les dio el maná, les proveyó el maná. Cuando ellos tenían sed, Él les dio agua de la roca. ¿Sí ven cómo podemos ver el ejemplo de un pastor cuidando sus ovejitas en el desierto? Lo único que nosotros tenemos que aprender es a confiar en Dios. Porque como dijo David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora podemos ver por qué David decía eso. Porque David tenía esa relación estrecha entre Dios y él. Él fue pastor y se hizo oveja. Nuestro Salvador se hizo cordero y es nuestro pastor. Qué maravilloso poder ver eso.
Esta historia nos muestra cómo Dios hace provisión para su pueblo. Y lo más importante es que Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Y saben que eso es algo que nos cuesta mucho, porque nosotros estamos acostumbrados a meternos en la cabeza que tenemos que aprender a ser independientes. Y quizás es un error que hemos cometido con nuestros hijos. Es en parte bueno y en parte malo, porque sí tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sean independientes, pero siempre dependiendo de Dios. Yo le digo a mis hijos, todos necesitamos de Dios, le digo. Aunque yo soy una persona adulta y soy su madre, yo necesito la ayuda de Dios, porque yo no sé. Yo necesito sabiduría, porque no la tengo. Ustedes también necesitan. Y a veces nosotros se le enseñamos a nuestros hijos, ya tienes tantos años, ya tienes que ser independiente. Recordémosles siempre que nosotros no podemos solos. Nosotros no podemos solos en esta vida. Este mundo nos engaña, nos atrapa, y cuando estamos en problemas no podemos salir de ellos. Pero para eso está el buen pastor. El buen pastor cuida de sus ovejas, las guía y les provee. Pero aquí no dice que las ovejas son ignorantes. Oh, no. En la Biblia. Saben que Dios nos ve con tanto amor a nosotros. Y Él nos ve con tanta misericordia que sabe que muchas cosas nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Siempre la vamos a necesitar. Por eso Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque solos no podemos. Y reconocer nuestra impotencia es obra del Espíritu Santo. ¿Saben que quiero contarles una historia? Hubo un hombre que viajaba muy lejos. Viajó muy lejos y él quería saber la vida de las ovejitas. Él quería saber cómo las ovejas eran, cómo las ovejas vivían. Y llegó con un pastor de ovejas y le preguntaba y no le quería decir, no, le decía, yo estoy muy ocupado. Iba con otro y le preguntaba, yo quiero saber cómo es la vida de las ovejas, cómo es la vida de un pastor. Y le decía, no, ven para otro lado. Y hasta el fin llegó con un pastor que estaba bien ocupado cuidando sus ovejitas. Y le dijo, oiga, le dice, ¿me podría enseñar usted cuál es el trabajo suyo y por qué ama tanto sus ovejas? Dijo, claro que sí. Y todo el tiempo le empezó a contar todo el trabajo que él hacía, cómo él ponía su vida en peligro, porque venían los animales feroces queriendo comerse las ovejitas. Y le preguntaba, mientras le contaba todo el trabajo que llevaba cuidar unas ovejas, él siempre cargó una ovejita en sus brazos. Y le decía, ¿y por qué su ovejita tiene una piernita quebrada? Le dice, tú no lo vas a entender. Y le seguía preguntando y preguntando. Hasta que un momento insistió tanto y le dice, ¿por qué usted carga tanto a la ovejita que tiene la patita quebrada? Le dijo, ven a mi casa y te voy a contar. Y se lo llevó a su casa y dice que se sentaron a la mesa y le empezó a decir, ¿sabes? Mi ovejita se llama Pepita. Y esta ovejita, le dice, es tan tremenda que se me sale del cerco de protección que yo tengo para ellas. Ella no sabe, le dice, pero ella se expone al peligro. Pepita no entiende que yo la amo mucho y se me va. Y muchas veces se me ha ido y yo quiero librarla, yo quiero protegerla de que Pepita muera. Y tuve que quebrarle su piernita para que mientras ella se recupera, ella pueda entender que yo quiero salvarla. Mientras ella se recupera, le dijo, ella va a aprender a depender de mí.
Y Pepita estaba ahí tranquila. Ella no lo entiende, Luis, pero a veces Dios permite cosas en nuestra vida para que nosotros aprendamos a depender de Él. Y quizás nos cuestionamos tantas cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pero siempre recordemos que el amor de Dios está por sobre todas las cosas. Dios quiere salvar. Y al igual que tuvo que quebrarle la piernita a Pepita para que ella aprendiera a depender de Él, así Dios nos ama tanto que dio su vida para salvarnos de nosotros. Dios desea que nosotros aprendamos a confiar en Él. Dios desea que nosotros aprendamos a depender de Él, porque Él quiere ser tu pastor. Él quiere ser ese pastor que te guía, ese pastor que te cuida, ese pastor que te provee. Pero yo necesito reconocer que soy una oveja que no sé. Necesito reconocer que soy una oveja que cometo muchos errores, que ignoro muchas cosas y me meto en problemas. Necesito aprender a que necesito la ayuda de Dios todos los días. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él y que aprendamos a confiar en Él todos los días. Y que así como a David nosotros podamos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a cantar un canto muy bonito. Yo quiero que todo lo cante. Vamos a poner la letra aquí enfrente porque es un canto que habla de que nosotros necesitamos un pastor. Pónganse de pie, vamos a cantar. Mientras ponen el canto, les voy a leer Ezequiel 34, 15 y 16. Y dice así: yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco. El Señor, dice Jehová el Señor, yo buscaré a la perdida, pero impedir a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la vieja. Amén. Amén. Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Y para tranquilo me ayuda a conducir. Soy oveja que precisa de un pastor. Y aunque sombras me causen miedo y muerte, y aún así no temeré mal. Si tú estás conmigo aquí, te quiero
a mi lado estás. Si yo sigo aquí, Jesús, con sincera decisión, y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Solo verá que precisa de un pastor. Si las pruebas me traen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién puedes temer? Soy oveja que precisa de un pastor. Habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de un pastor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por ser nuestro pastor. Y así como David dijo, Señor, tú eres nuestro pastor. Jehová de los ejércitos es nuestro pastor. Nada me faltará. Padre, ayúdanos a confiar en ti cada día, Señor. Ayúdanos a vivir reconociendo que necesitamos tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que a veces no sabemos distinguir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, Señor. A veces vagamos por esta vida, Señor, como ovejas descarriadas. Padre, tú fuiste llevado como un cordero en matadero, Señor. Tú como buen pastor diste tu vida por nosotros, Señor. Ayúdanos a ser ovejitas obedientes, Señor. Ayúdanos a reconocer tu voz cuando nos hablas, Señor. Ayúdanos a verte a ti siempre, Señor. Y así como Pepita, Señor, estar en tu regazo y aprender a depender de ti. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Bendícenos, Padre. Y que tu vara maravillosa, Señor, nos infunde aliento cada día, Señor. Que podamos estar felices, Señor, de tenerte a ti como nuestro pastor. Guíanos, Padre Santo. Cuídanos, Señor. Y provee siempre para nuestras necesidades. Te damos gracias porque lo has hecho. Jehová, eres nuestro pastor. Nada nos faltará. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo y bendice cada corazón que ha decidido ser una oveja, Señor, tuya. Gracias por todo. Llévanos siempre, Señor, tomados de la mano en tu presencia y dirige y guía nuestras vidas. Te lo rogamos en el maravilloso nombre de nuestro Cordero, nuestro Salvador Jesús, para quien sea la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga. Amén.
Yo me voy a preparar con